Hola, es muy grato para mí haber recibido la invitación de la Escuela de Negocios de Monterrey y quiero partir agradeciendo que se hayan tomado la molestia de invitarme. Mi nombre es Mónica Jure. Quiero compartir con ustedes cómo lograr la resiliencia y el éxito en condiciones adversas. Voy a partir definiendo la palabra resiliencia, que es la capacidad de superar circunstancias traumáticas y continuar sin rendirse. Existen en la historia muchas personas que triunfaron después de mucho dolor y fracaso. Sé que no soy la única persona que ha logrado sus metas después de cierto tiempo establecido o de lo esperado. Para mí en particular, entre las personas que admiro, que han logrado sus metas y no se han rendido, está la historia de Harlan David Sanders, mejor conocido como Coronel Sanders o Coronel Kentucky. Fue un empresario gastronómico, dueño absoluto de una receta propia de pollo frito que con el tiempo se convertiría en el plato más vendido de la cadena de restaurantes de Kentucky Fried Chicken que fundaría en Estados Unidos y que luego se extendería por todo el mundo, siendo aproximadamente en la actualidad 20.000 los restaurantes distribuidores en 123 países. Ustedes deben conocerlo, porque a nivel mundial sabemos la historia de este personaje que fue resiliente, que no se rindió a pesar de todo lo que él tuvo que enfrentar. La otra definición con la que vamos a trabajar es el éxito. Con origen en el término latino exitus, salida, el concepto se refiere al efecto o la consecuencia acertada de una acción o de un emprendimiento. Su raíz se hace más o menos evidente según el contexto en que usemos esta palabra, ya que muchas veces expresa sobresalir, salir por encima de la competencia, salir de la oscuridad del anonimato. Aparentemente, he comenzado a gozar un poquito de esa palabra o no me habrían invitado a acompañarlos hoy aquí. Como les dije anteriormente, mi nombre es Mónica Jure, soy uruguaya, hija de padre sirio-libanés, madre uruguaya, y mi mamá era hija de una italiana y de un portugués. De allí mi apellido compuesto, Suárez de Meneses, que es el materno, y Jure, que es el paterno. He vivido en varios países del Mercosur, Argentina, Paraguay, Uruguay, y ahora resido en Chile, tengo 3 hijos y gozo de la bendición de 2 nietos. Soy licenciada en educación, tengo un sinfín de diplomados y me desempeño como orientadora educacional actualmente en un colegio cristiano. Entre mis pasatiempos favoritos está leer, pero no leo cualquier cosa. Me gusta leer sobre personas que dejaron huellas, cuyo legado nos permiten a nosotros tener un aprendizaje. La verdad es que me fascina en particular la historia de Nelson Mandela, la de Indira Gandhi, por muchas lecciones que ambos nos dejan. Coinciden estos dos personajes en su resiliencia ante las adversidades y ambos en su contexto personal alcanzan el éxito y dejan un legado que trasciende. El rasgo particular que yo encontré en ellos desde que leí por primera vez su historia, hasta ahora que la releo y la utilizo en algunas charlas, es que ambos eran auténticos. Ninguno de ellos imitaba a nadie. Cada uno de ellos peleó su batalla con su propia calidad humana y con su autenticidad. Ninguno usó las herramientas de terceros. Mi proverbio favorito dice: vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y plata, la buena reputación. He tratado de ser congruente con ese proverbio y por esa razón, al vivir en coherencia con lo que yo digo creer, he tenido la bendición de que nunca he sido despedida de un trabajo. Cuando yo me cambio de un trabajo a otro, que no han sido muchas veces, es porque tengo un horizonte mejor que alcanzar y lo hago voluntariamente. Para llegar hoy aquí no fue fácil. He de resumir mi historia para optimizar el tiempo y no cansarlos. He tenido muchas luchas, pero he sido una luchadora incansable, una guerrera incansable. Mi infancia está llena de recuerdos felices y también hay momentos tristes, pero fueron asimilados bien debido a la fortaleza que mis padres me transmitían. A pesar de las carencias económicas, yo me doy cuenta que soy pobre recién como a los 15 años. Antes de eso, nunca
nunca tomé en cuenta el estatus económico de mi familia. Mi padre se tuvo que trasladar a Paraguay por allá por el año 1975, buscando mejores horizontes, y nosotros, que éramos pequeños, en ese entonces éramos 4 hermanos, teníamos que adaptarnos al lugar donde estuviéramos, pero no extrañábamos nada porque estábamos con papá y con mamá. Al llegar a la preparatoria, debido a deudas, porque todo se pagaba en el país que residíamos, no todos nosotros pudimos seguir estudiando. En mi caso particular, con 17 años, dejé de estudiar, me relacioné con un vecino que era de nacionalidad chilena. Luego él consiguió que mi papá autorizase una boda siendo yo menor de edad, y me caso con 17 años en ese momento. Comenzó entonces ahí mi calvario. Nada era como yo esperaba y la cultura de esa época marginaba mucho a los divorciados. Así que yo intentaba continuar y no quería contar que estaba viviendo un calvario en ese lugar. Conocí las 129 formas de maltrato que narra el doctor Miguel Ángel Núñez. Fui desarrollando una resiliencia y paciencia. Bueno, algunos dicen que fue demasiado, pero yo creo que fue el momento exacto cuando salí de allí. Fui convirtiendo cada dificultad negativa en algo positivo. Aproveché cada espacio. Pude crecer en lo académico y me convertí en lo que ahora soy, una profesional, a pesar de las adversidades y a pesar de todo lo que puedan haberme deseado mal quienes no me apreciaban por mis creencias, por mi cultura, porque fui rechazada por todas esas razones en la familia de mi ex. Para mí la pandemia trajo varios cambios positivos. El mayor de ellos es la valoración de vida, es la valoración del tiempo de calidad junto a quien yo amo, que es mi pequeño de 7 años actualmente, que es quien vive conmigo. A veces la sociedad olvida que estamos compuestos de emociones, que no somos solamente esto físico, sino que tenemos nuestras vivencias con las que cargamos. A pesar de todo esto, yo fui saliendo adelante, crecí en un ambiente donde la negación era lo correcto. Yo no quería aceptar el dolor que llevaba. Participaba de charlas para mujeres maltratadas y yo era una de ellas, pero no lo aceptaba. Yo siempre trataba de que eso en algún momento se resuelva. Siempre creía en la conversión del otro por el amor que yo le demostraba. Me refugiaba entonces en las lecturas, los recuerdos bellos de mi infancia. Solía imaginar a mi personaje favorito de la Biblia, que era Jesús, como un hombre alegre, afable y tierno que me consolaba cada vez que mi ex me maltrataba. Yo me refugiaba en este personaje. Tenía un ideal de familia tan alto que no quería rendirme. Cuando en una relación ingresa el miedo, se genera una crisis. Yo no quería entender eso. Si no resuelves tu crisis, si no la aceptas, si no hablas, te vas llenando de dolor, te acumulas, y la tristeza constante genera en nosotros depresión. La verdad es que yo entré 2 veces a depresiones bien fuertes en toda mi existencia. Espero no entrar a otra desde aquí hasta que mi vida concluya. Pero lo pude vivenciar y es algo muy feo, es inexplicable no encontrar salida. Entre mi segundo hijo y el último hay 21 años de diferencia. Y ese pequeño fue capaz de salvarme a mí. ¿Cómo? Contando en la escuela a la psicóloga las vivencias tristes que habían en nuestro hogar, y al oírlo yo desde afuera como una experiencia de un niño del colegio, me di cuenta de lo mal que estaba. Pero cuando la jefa de UTP me dice, es tu hijo el que está contando esa historia, yo me quedé helada, me senté y ella me dijo, bueno, despierta, tienes que salir de esa situación. Sé claramente que no soy la primera ni la última con una experiencia de vida triste, pero decidí sacar la voz y poner mi historia en un libro, con la intención de ayudar a otros y además de poder sanar y entender por qué permití que esta situación durara tanto tiempo. Jamás vi los problemas como excusas para seguir. Al contrario, a más dificultades, más ahínco le ponía yo. De hecho, el libro que escribí, lo comencé escribiendo como una forma de que no se olviden las vivencias con mi familia,
no pensé que iba a concluir en un libro que está siendo vendido bastante. Yo he vendido por mi cuenta más de 50 ejemplares, no he mirado en Amazon cuántos han salido, pero la verdad es que ha tenido buena recepción por el contexto en que se escribe y porque creo que muchos de ellos son mis amigos y quieren empatizar conmigo aún más. Cada uno de ustedes que me está oyendo hoy está en el camino interminable de la formación. Algunos ya lo saben, otros no, pero lo real es que jamás se termina de aprender. Si crees que ya lo sabes todo, fracasaste. En la universidad o en la escuela de negocios en la que estás, vas a adquirir mucho conocimiento, pero no sabiduría. Mi padre decía con base que el conocimiento instruye y la sabiduría transforma. En mi profesión como docente, he vivenciado, como muchos otros, que debemos estar dispuestos en esta época cambiante a poder aprender, desaprender y reaprender. De hecho, el 2020 fue el ocaso sin duda de la educación tradicional. Querámoslo o no, la tecnología llegó para quedarse y debemos aprovecharla bien. Para hacerlo, debemos utilizar nuestro conocimiento y aplicarlo correctamente. Debemos hacer las cosas bien, estar dispuestos al cambio. No seamos personas rígidas, inflexibles. Debemos estar abiertos a los cambios que vienen, poderlos acomodar a nuestras necesidades y poderlos utilizar para dar a otros las mismas herramientas de alcanzar sus metas. En mi caso, leer, perseverar, ha sido algo con una fortaleza, realmente una fortaleza. Las personas de campo suelen decir, siembra bien y cosecharás bien. En ocasiones he oído a algunos padres de mis estudiantes decir que no alcanzaron sus metas porque no tuvieron oportunidades. Mi humilde opinión, es que no se arriesgaron, pues con el martillo de la perseverancia hasta un niño logra acertar el clavo del éxito. Saben, a pesar de que me casé muy joven y oí discursos poco alentadores de mi futuro, yo sabía que si no me rendía podía alcanzar mis sueños. El primero era ser mamá, luego ser una buena profesora. Después soñaba con escribir un libro. La primera parte de mi libro tenía como finalidad recordar mi infancia y lo bonito de mi familia, pero pasaba algo. Cuando llegaba a la parte del matrimonio me quedaba en blanco. No lograba continuar. Después de 2 depresiones, mi amigo el doctor Núñez me dijo que ordenara las vivencias negativas y las incluyera a modo de sanación en ese libro. Allí pude entender el porqué de muchas situaciones y casi sin querer me convertí en escritora. Encontré las respuestas escribiendo. No las revelaré ahora para que compren el libro y las descubran ustedes por ustedes mismos. Actualmente estoy escribiendo mi segundo libro y se titula Volver a sonreír. El primero es Entre sueños y pesadillas, que es más o menos lo que me tocó vivenciar en 32 años de matrimonio, que en realidad tenían un momento feliz y 100 momentos tristes. Como les dije antes, estoy trabajando como orientadora en un colegio cristiano. Me ha tocado trabajar motivando a otros jóvenes a no rendirse. He descubierto que a ellos les han grabado sus progenitores o el entorno los absolutos del no puedo, no soy capaz. La verdad es que esos jóvenes cargan los fracasos de sus padres o de quienes los están criando. No han descubierto que todos, si perseveramos y hacemos un esfuerzo extra, podemos lograr. Si no lo intentas, no vas a saber si lo logras. Yo tengo un dicho para mis estudiantes y es, ríndete a la vez número 100. Y en la segunda y la tercera ya lo logran y después se ríen de mi refrán. Yo sé que no soy muy buena contando chistes, pero de lo fome, como dicen en Chile, de mis chistes, ellos se ríen igual. Porque a veces también les digo muy seria las cosas como para hacerlos pensar. Tengo unos amigos, además, con los cuales me gusta escuchar sus charlas. Ellos hablan mucho de la neurociencia y de cómo incorporar nuestras emociones al aprendizaje y al crecimiento académico hoy en día. Y ellos tienen un lema que he hecho mío en este tiempo y se lo digo también a mis estudiantes en las charlas, y es que a veces se gana
pero siempre se aprende. Tienes que animarte a experimentar y vivir para aprender y no para ganar. Simplemente el éxito será el clavo de tu perseverante martillo. No te rindas. Es lo que más repito yo a mis estudiantes, es que no se rindan. Si una persona guarda y niega sus emociones, o si cree que porque fracasó una vez ya no lo va a lograr, nosotros tenemos que detectar y ayudarlo. He tratado de ir ayudando a cada uno de mis estudiantes. En particular, tengo en mente a una estudiante que llegó en noviembre muy desesperada con la mamá, y es que ella creía que como no había logrado entregar todo el material, ella iba a repetir, y era muy triste para ellos como familia volver a pagar la mensualidad de todo un año. Cuando estaban la jefa de UTP, el inspector, y me llaman a mí como orientadora, y estaba la mamá y la niña ahí, yo sentí que estábamos entre todos condenando a la pobre chica. Así es que cuando me dan la palabra a mí, yo le digo al inspector que no voy a hablar, que me la voy a llevar a mi oficina. Así es como me retiro con ella a solas, y cuando llegamos allá, le digo, a ver, sácate la mascarilla, quiero ver tu rostro. Eché un poco de alcohol gel en mis manos y la abracé muy fuerte. Y creo que al haber hecho conexión con ella, ella se relajó, lloró y me pudo contar su vivencia, que no la voy a repetir porque soy porque no voy a revelar, realmente soy discreta, no voy a revelar lo que ella me contó, pero a través de esa conexión que pude hacer con la estudiante, logré que ella me diga su problema y juntas pudimos mediar y encontrar una salida. Hoy en día ella pasó al siguiente año escolar 2021, pero todo se logró con esta charla en donde conectamos y en donde no se sintió atacada. Ella pudo entender que a pesar de lo inútil que ella se sentía, porque ella me decía que ella era inútil, ella también podía intentarlo y ella también lo iba a lograr. Tenemos una elección que hacer cada día. Podemos escoger ser víctimas de las noticias o ver menos noticias y utilizar el tiempo en algo que nos dé paz. En mi caso, leer y escribir. Otros pueden vender por internet o mejorar algún proyecto personal. Esta chica descubrió que ella también podía, aunque iba más despacio, ella también podía. O también podemos tomar la opción de tener la razón siempre, avalar alguna teoría de conspiración y pelear con todos a través de las redes sociales, pero eso en realidad no tiene ninguna ganancia, ningún crecimiento, entonces yo no opto por esa opción. El dolor interno de cada uno de nosotros finalmente sale a la luz. No debemos negar lo que sentimos. Yo traté de esconder por años mi dolor y esto me costó un alto precio, y es que la relación con mis hijos mayores no es la mejor hoy en día, porque el del medio sobre todo no entiende por qué el matrimonio se terminó si él nunca vio nada malo, según él. No puedo decir lo mismo de mi hija, quien estuvo presente en algunas de estas situaciones incómodas, las vivenció, y ella también sentía temor de su progenitor, muchas veces hasta para pedir permiso de ir a buscar un trabajo de alguna amiga. A pesar de todo esto, yo puedo decir hoy que soy feliz y he aprendido a vivir con mis tristezas y a salir de ellas con la ayuda de mi red de apoyo, en donde el más importante, sin duda, ha sido Dios. Quiero decirles que cuando ignoramos lo que sentimos y escogemos una falsa positividad, perdemos la capacidad de desarrollar las habilidades para afrontar nuestros miedos reales. La verdad es que no debemos negarnos, no debemos vivir en negación, debemos encontrar eso que nos gatilla una emoción triste para salir adelante y así hacer que nuestra resiliencia se desarrolle. Podemos aceptar nuestras emociones, incluso las más complejas y difíciles. En mi caso, la separación. Yo no quería vivir eso, pero tuve que hacerlo, no vivía al límite y no tenía otra opción. Esto nos va a ayudar a abrazar el hito para la resiliencia y el alcance de la felicidad verdadera. Sin máscaras, evitemos etiquetar mal. Estrés y decepción no son lo mismo. Perdón y reconciliación tampoco. Puedo perdonar a quien me lastimó por años y no necesariamente voy a seguir permitiendo que él me maltrate. Cuando di todas las opciones de rectificar en más de 30 años, en mi caso era hora de decir hasta aquí nomás, o no salir de la depresión, pues ya estaba entrando en un pozo sin fondo.
donde solo mi fe me hacía detener el pensamiento de suicidio. Los valores recibidos en mi hogar de origen me detenían de tomar esa drástica decisión, pero en más de una ocasión lo pensé. Estar sola en un país que no era el mío, sin nadie de mi familia que me pudiera contener, ya con mi madre fallecida y mi papá en un estado de Alzheimer, yo me sentía realmente sola y me sentía en un pozo sin fondo. La resiliencia, estimados, es la capacidad de superar circunstancias traumáticas y continuar sin rendirse. Y otra definición que pude absorber de mis maestros es que somos carbones. Pues el diamante es un carbón que no se rindió y salió adelante bajo presión. O sea, tuvo éxito porque no se rindió. Jamás lo olviden. Aquí el lema, la clave para tener éxito en la adversidad es no rendirse. Que tengan buen día.